Hola, Dios te bendiga. Estamos en el devocional del Evangelio de Lucas y hoy vamos a hablar acerca de la muerte y la sepultura de Jesús. Para esto quiero que me acompañes a Lucas capítulo 23, versículos del 44 al 56 que dicen: Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y puso en un sepulcro abierto en la peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento. Muy bien, aquí esta historia nos habla de la muerte y la sepultura de Jesús. Primero, en cuanto a su muerte, vemos unos eventos sobrenaturales que sucedieron. Nos dice que desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad en la tierra, 3 horas de oscuridad. Vemos que fue un evento sobrenatural lo que sucedió allí. También nos cuenta que el velo del templo se rasgó por la mitad, el templo de Jerusalén, y quedó abierto para entrar al lugar santísimo. También vemos aquí que la muerte de Jesús dice que Él entrega su vida al Padre. Dice: Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso nos muestra que Jesús entregó voluntariamente su vida, completó su obra y finalmente expiró, o sea, murió. Y cuando esto sucede, el centurión que había allí, un capitán del ejército romano, dice que dio gloria a Dios y reconoció que Jesús era justo, era inocente. También vemos la reacción de la muchedumbre, que habían ido a ver un espectáculo, pero al ver lo que sucedió, estos eventos sobrenaturales, se empezaron a golpear el pecho de dolor, abrumados de dolor, se sintieron culpables de lo que habían hecho con Jesús. Y también nos dice que los seguidores de Jesús miraban desde lejos. Ahora aquí nos deja unas enseñanzas. Una, vemos que hay cosas espirituales que se manifiestan físicamente. Lo vemos con la oscuridad y lo vemos con lo que sucedió en el templo. También vemos que Jesús completó su obra, pagó con su vida por los pecados de la humanidad, cargó en su cuerpo con ellos y así abrió el velo, el camino al Padre, a la presencia de Dios. En Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 22, hablando de eso dice: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, eso es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La obra de Jesús en la cruz abrió el camino a la presencia de Dios.
hoy podemos ir directamente al Padre. Eso significaba ese velo rasgado en el templo, esa posibilidad de ir directamente al trono de la gracia. También esta historia nos enseña que la muerte de Jesús hizo que muchas personas creyeran en él. Nos habla de un capitán romano testificando de que Jesús es justo. Y también a esta muchedumbre que se sintió culpable de la muerte de Jesús. Jesús fue a la cruz por nuestro pecado, por tu pecado. Y es bueno pensar y cuestionarse, reflexionar en nosotros mismos si nos hemos sentido culpables por nuestro pecado, así como sucedió con estas personas. Lo bueno es que hoy tienes oportunidad de arrepentirte, de ir a esa cruz. Ahora, sobre la sepultura nos habla de un hombre llamado José de Arimatea, que era miembro del concilio, posiblemente era un fariseo, pero este hombre no estuvo de acuerdo con lo que hizo el concilio de aquellos líderes judíos que mandó a Jesús a la cruz. Nos dice que este hombre era bueno y justo y que esperaba el reino de Dios. Esto significa que él creía en Jesús. También nos dice aquí que él se encargó de la sepultura. Él bajó el cuerpo de la cruz, lo envolvió en una sábana, lo puso en un sepulcro nuevo. Él decidió servir a Jesús. Esto muy seguramente le trajo problemas, confrontación, tensión, primero con su propio grupo, los fariseos o los miembros del concilio, también con Pilato, porque los que estaban allí apoyando a Jesús tenían esa sospecha de ser personas rebeldes. También con sus propias creencias religiosas, porque tocó el cuerpo de un muerto y esto no estaba permitido. Sacrificó su reputación. Y esto contrasta con lo que pasó con aquellos que miraban a Jesús de lejos, que conociendo a Jesús estuvieron de lejos por temor. Así que este evento que vemos aquí, la muerte y la sepultura de Jesús, nos recuerda el sacrificio de Cristo, nos recuerda la obra del Señor y que Él no vino a condenar, Él vino a salvar, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Así que la obra de Jesucristo en la cruz es una obra de misericordia, de salvación, de perdón y nos da esa oportunidad de arrepentirnos, de ir a Él buscando esa salvación que solamente podemos encontrar en Jesús. Que Dios te bendiga.